Ya estamos de vuelta, justo vamos con la segunda conferencia que hoy se va a impartir de esta última semana, eh, nada más y nada menos que es Lili del Valle. Y justamente ella estará hoy con el tema ciudadanía digital y comunicación política en tiempos de desinformación, un tema que sin duda pues está muy a la alza, muy a la expectativa, pero sobre todo que estamos lidiando día con día con ello. Lili del Valle es consultora política latinoamericana con una sólida experiencia en comunicación estratégica, posicionamiento público y acompañamiento a liderazgos en contextos de alta exigencia. Su trabajo se ha distinguido por integrar análisis, creatividad y ejecución táctica para fortalecer reputaciones, optimizar mensajes y articular campañas efectivas tanto en entornos electorales como institucionales. Cuenta sin duda con una amplia visión orientada al ciudadano y al valor público, lo que permite construir narrativas que conecten, movilicen y sobre todo generen resultados medibles. Por supuesto, Lili, bueno, es catedrática, tiene una amplia experiencia en la parte metodológica y qué más, Lili. Bienvenida a este espacio. Hola José Luis, hola a toda la audiencia. ¿Sí me escucho bien? Te escuchamos bien. Ah, súper, porque ya ven que también de repente la tecnología nos juega unas malas experiencias, pero bueno, aquí estamos contentos de siempre estar aportando y pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por organizar todo este programa extenso de una semana que no es fácil. La verdad, mi reconocimiento, José Luis, y bueno, pues Gracias. muchas gracias también por la introducción y pues aquí haciendo lo que más nos gusta. Así es. Qué gusto verte de nuevo, Lili. Ya tenía un rato que no nos veíamos. Entendí que también estabas en temas de grado y demás. Y felicitaciones también por ese nuevo logro que tienes y los demás que han venido acompañando ese, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un año interesante de crecimiento, de conocer nuevas cosas, bueno, en general muy bien. Igual que tú, ya te he visto, ¿verdad? Nos seguimos ahí en redes sociales, gracias Sí, Internet. Pero como dices, hay también ahí la parte compleja, ¿no? Que es la desinformación, que son las fake news. Y a partir de esto, pues se genera mucha incertidumbre y sobre todo se debilita eh, este, este, mm, sí, este tema que es la comunicación política porque muchos la cuestionan y no debería de ser así, ¿no? Entonces, me pareció pertinente hablar de esta parte de la ciudadanía digital que justamente estaban cerrando con esa parte de ciudadanía, de vamos a territorio, porque ahí es donde además se aterriza toda esta parte digital, no se queda en lo digital. La estrategia digital debe aterrizarse y combinarse con la territorial definitivamente. es correcto. Lili, ¿quieres que pasemos la presentación o la Sí, subes tú? justamente es lo que te iba a pedir. La Ok, compartí ahí en la carpeta. sí, dame un segundito. Joel, ¿nos puedes apoyar con eso? Ok, dame un segundo. Ya la estamos subiendo, Lili. Sí. Justo hoy nos agarró todo aquí. Debo confesar, de pronto, como bien dices, la parte de la tecnología, toda la semana nos han estado ocurriendo cosas rarísimas, cosas que tú que nos conoces de hace de años nunca nos habían pasado, como que, bueno, les tengo que confesar aquí a la audiencia, operamos en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Precisamente la idea es que todos, si alguien se va, puedan retomar el control desde otro lado y con mucha experiencia que nos ha pasado esto. Pero resulta que hace unos días, justamente nadie podía acceder y la ponencia se quedó hablando sola. Aquí cambiaron hace como un mes, 2 meses el modem porque teníamos fallas y bueno, se logró cambiar, ¿no? Después de 7 meses estar ahí batallando. Es el tema de la tecnología, o sea, Sí, es padrísima como lo queramos ver, pero también tiene sus asegúnes sí. y siempre nos juega malas pasadas, entonces Sí, hay y que justo convivir digo, con eso. y todos aquí nadie podía acceder a la red. Donde está Joel, que Joel está retirado de aquí, tampoco podía acceder Joel.
ni siquiera WhatsApp podíamos entrar. Entonces, estuvo como 5 minutos la ponente aquí hablando, en lo que tratábamos de integrar, me pude conectar por unos datos, no había señal de datos tampoco. Entonces, vaya, esto sí ha sido, hoy estamos como ya finalizando y acomodando todo como normalmente lo hacemos, pero bueno, estamos ya aquí listos, Lili. Tú nos vas indicando, creo que te vamos a ir apoyando, ya sea Joel o yo, Sí, a hacer el cambio de diapositivas. perfecto. Pues muchas gracias, como ya les decía, por la invitación a la audiencia que nos está escuchando. Este tema me gusta mucho, en especial porque se empieza a hablar, poco a poco se empieza a hablar la ciudadanía digital. ¿Qué es la ciudadanía digital? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es eso de, primero, qué es eso de ser ciudadano? Y luego aterrizarlo al mundo de la política ya como en sí, se complejiza más, ¿no? Entonces, me pareció pertinente sobre todo porque he visto mucho y se han generado muchos estudios en torno a la desinformación, en torno a las fake news y todavía a esta preocupación creciente que hay en si la información que nos llega es confiable o no. Entonces, ser ciudadanos digitales al final tiene que ver con esa responsabilidad de saber, de reconocer, de verificar si la información que estamos leyendo, que estamos compartiendo, es realmente verídica y se conecta con el actuar de la ciudadanía, pero también con el actuar político. La siguiente, por favor. Y entonces, pues hay que reconocer que estamos en un mundo hiperconectado, en donde prácticamente recibimos información de todas partes y generamos información a todas partes, ¿no? Esto ya se conoce como prosumidores. Somos prosumidores, producimos, pero consumimos datos. Y en este sentido, esa información, ¿cómo se utiliza? ¿De qué forma la utilizamos de tal manera que nos ayude a hacer estrategia que además aterrice en territorio y que beneficie a la sociedad? Ese es el reto de comprender este nuevo sistema digital en donde compartimos datos, pero también nos apropiamos de la información y cómo la vamos desarrollando y cómo vamos actuando de manera responsable en esta generación, pero también análisis y desarrollo de la información. Nos cuestionamos, realmente verificamos qué estamos comunicando con esta información, con estos datos que tenemos. Estamos generando diálogo, conciencia, estamos dividiendo, estamos polarizando. ¿Qué estamos haciendo realmente con toda esta información que generamos, pero que también nos llega? Y quiero compartirles algunos datos. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Que justamente reflejan cuántos datos estamos desarrollando. Para el 2023, la que sigue, estamos generando por minuto muchísima data, ¿no? Entre utilizar ChatGPT, los correos que mandamos, las búsquedas que hacemos por los diferentes buscadores, las redes sociales, las plataformas digitales que utilizamos, todo lo que compartimos a través de estas dinámicas virtuales, estamos generando datos. Y en un minuto, en 60 segundos, ahí pueden ver la pantalla, es la información, los datos que estamos generando. Esto nos lleva también a identificar, principalmente en México, me centro en México porque yo soy de México, estamos en México, ahorita, en este momento con José Luis, yo sé que hay muchas personas, audiencia que está en otros lugares, gracias por seguirnos. Y de hecho, justamente We Are Social and Meltwater genera estos estudios a nivel internacional y cada país puede tener acceso a reconocer cómo se está desarrollando la digitalidad, digitalidad en sus contextos, ¿no? Por ejemplo, en México podemos ver que 99 millones de personas, de mexicanos, utiliza alguna red social, alguna plataforma digital, mientras que aquí mayores de 18 años están más de 3.2 millones, están justamente muy activos en el uso de redes sociales y así podemos ver en cada uno.
¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas en México? Podemos ir a la siguiente. Ahí vayan sus apuestas. Facebook sigue siendo de las plataformas que más se utilizan. Sin embargo, Facebook, WhatsApp, ahí vemos, Instagram. Sin embargo, las que preferimos, la siguiente, por favor, por excelencia es WhatsApp. WhatsApp, seguida por Facebook. Algo muy interesante, aquí viene en el top 3, TikTok. Hace unos años TikTok todavía se quedaba abajo del top 5. Hace un año estaba en el quinto lugar. Y hoy, para octubre de 2025, podemos ver que TikTok es la tercera red social que más se utiliza, seguido por Instagram y después por X, y ahí vienen las otras redes. Esto es muy importante, es muy interesante, porque a través de estas redes sociales podemos hacer muchas cosas. Podemos compartir conocimiento, como en este momento podemos compartir mucha información relevante, podemos compartir para diferentes actividades empresariales, de emprendedurismo, sociales y demás. Sin embargo, ¿qué pasa? Se ha visibilizado una problemática. Primero, la infoxicación. Ese exceso de información, ese exceso de data que se comparte a través de las diferentes redes, que de repente ya no podemos. O sea, es tanta información que decimos, por favor, ya, necesitamos desconectarnos. Sin embargo, ya también vienen estudios científicos en donde las mismas redes nos hacen ser felices, y voy a poner muchas comillas en ser felices, porque nos genera una liberación de dopamina que nos hace sentir a gusto, y entonces seguimos metidos en las redes sociales aunque nos sintamos infoxicados de tanta información que se comparte. Llegamos a tener este FOMO, ¿no? De si me pierdo algo, entonces siento que ya el mundo se cae. Y al final tiene repercusiones adictivas que nos empiezan a afectar como personas, como individuos, y entonces ahí viene una primera problemática. Muchas veces, por seguir modas, se comparte información que no verificamos. Y viene este segundo fenómeno, que es la desinformación. De compartir se empieza ese teléfono descompuesto, y entonces ya estamos diciendo una cosa completamente distinta a lo que realmente se dijo en un principio. O también podemos ver el fenómeno de estos espectaculares o estos anuncios espectaculares en donde el título es prácticamente para enganchar, y todo lo que tiene que ver atrás de ese título es completamente distinto. El tema es que no vamos a leer el artículo, que no vamos a corroborar la información, y entonces, por ser sensacionista, ¿qué pasa? Lo compartimos y estamos generando desinformación. Y esto nos lleva también a un tema que hoy no vamos a tocar, pero es importante dejarlo ahí en los tópicos que tendríamos que tocar más adelante: la violencia digital. Porque dentro de este entorno virtual, de estas plataformas digitales, se gesta o se empieza a desarrollar este tipo de violencia digital, a partir del acoso, a partir de los insultos dentro de las mismas redes, y esto pues prácticamente no es sano, y nos está llevando a repensar el uso de las redes sociales, principalmente para menores. Hay algunas sociedades que ya están implementando prácticamente prohibir el uso de redes sociales o de teléfonos móviles en algunas instituciones o a ciertas edades. Y eso tiene que ver justamente con estas violencias que se están generando dentro de estos entornos digitales. Regresando un poquito a esta parte de la desinformación y toda esa infoxicación que traemos, datos interesantes, y por eso les digo que es un tema pertinente y oportuno del cual tenemos que hablar. La UNESCO en 2023, previo a varios procesos electorales del 2024, desarrolla un estudio, el Global Survey on the Impact of Online
Disinformation and Hate Speech, en donde los resultados son muy interesantes. El 85, aquí pueden ver el informe, si quieren después se lo comparto a José Luis para que lo pueda subir también a la página oficial de Crubas y Hagamos Comunicación. Y es muy interesante porque desarrolla justamente esta problemática y esta preocupación. Y algunos datos que quiero destacar aquí son estos. El 85% de las personas encuestadas están preocupadas por el impacto de la desinformación en línea. Es decir, realmente cuestionamos qué se está compartiendo y si eso es verdad o no. Y muchas veces, por el desconocimiento, creemos que es verdad y la replicamos. El 87% cree que esta ya no afecta la vida, ya nos afecta la vida política en los diferentes países. ¿Por qué? Porque ahí viene justamente la desconfianza. Y el 62% de las personas encuestadas dice que de los creadores de contenido no verifican sistemáticamente los hechos antes de compartir información. Entonces ellos tienen la percepción que las personas que les están compartiendo la información realmente no están verificando si es información fidedigna, si es información que realmente se ha comprobado que es cierta. La que sigue, por favor. Y es que no nos podemos prácticamente deslindar de esta nueva dinámica. ¿Por qué? Porque ya estamos en esta etapa, en esta era de la digitalización y ya empezamos a hablar desde hace aproximadamente una década de la llamada e-democracia o democracia digital o e-democracy, en donde prácticamente, de acuerdo con Freud, dice que es poner el Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía para que contribuyan en la consolidación del sistema democrático. Y justamente a partir de esta nueva dinámica, que además tiene su origen, les digo ya, el concepto tiene una década, pero el origen de la dinámica de las redes sociales y la política data del 2009, o sea, ya tiene un ratito. Y prácticamente, como recordarán, y algunos no tanto, algunos hoy lo van a conocer, ¿quién es el primero que utiliza el Internet justamente para hacer visible o para conectar con la ciudadanía? Es Obama. En este sentido, se empieza a desarrollar esta visión de que lo digital es importante para eficientar la comunicación, para hacer más cercana la comunicación y sobre todo hacerla de dos vías. No nada más informar, que se queda en una vía, sino comunicar, tener esa retroalimentación, porque es parte de este proceso comunicativo. Y se empieza a hablar de la democracia digital como este potencial cívico que permite estas posibilidades de interactuar entre la ciudadanía y los gobernados. Y entonces viene a generar una comunicación más horizontal que vertical y por lo tanto a generar una organización colectiva a través de las plataformas digitales. Esto nos lleva a empezar a decir, bueno, entonces si estamos hablando de una democracia digital, también tendríamos que empezar a hablar de la ciudadanía digital. Pero primero tenemos que decir qué ciudadanos, porque definir qué ciudadanos durante mucho tiempo, desde hace siglos, se ha venido desarrollando, pero también evolucionando el concepto de ciudadano o ciudadana. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, quiero compartirles dos conceptos que a mí, en lo personal, me gustan porque aterrizan la esencia en dos perspectivas de qué es la ciudadanía. Primero, entender la ciudadanía desde el punto de vista de Marshall, que dice que es un estatus político y legal, que nos otorga a nosotros como personas ese reconocimiento ante el Estado de derechos civiles, políticos y sociales. Que además estos derechos civiles están orientados para garantizar la libertad individual y la justicia, los políticos para participar o para darnos esos derechos de participación en la vida pública
y la parte de la dimensión social de generar bienestar económico y seguridad social. También tenemos este concepto de Hannah Arendt, que me gusta mucho. La siguiente, por favor. En el que aterriza que la ciudadanía se basa en la participación activa y el diálogo. Ella interpreta que la ciudadanía y describe que la ciudadanía se construye a partir de estas relaciones sociales, del diálogo, de la argumentación, de la persuasión mediante la palabra. Y ahí viene mucho la parte racional, pero también la parte emocional. Y esta ciudadanía tiene que aterrizar a la acción política, la cual nace de las personas que se expresan, debaten y participan para construir esta comunidad y por lo tanto esa ciudadanía que valora y defiende la propia libertad. Si vemos algo muy interesante es que ambos hablan justamente de libertades, de defender la libertad, de defender el reconocimiento de ser personas libres a través justamente de estas expresiones del diálogo, de los debates, de la participación dentro de las comunidades. Y esto nos lleva justamente ya a empezar a hablar de la ciudadanía digital. Hoy en día la ciudadanía digital como concepto, como idea, se está construyendo. Podemos decir que somos ciudadanos digitales porque sabemos utilizar estos aparatitos, porque tenemos redes sociales y entonces nos estamos limitando y reduciendo a que la ciudadanía digital es saber utilizar las tecnologías. Es decir, tener un alfabetismo digital o tecnológico. Pero la ciudadanía digital realmente va más allá de eso. La ciudadanía digital va justamente en el sentido de generar esta participación ética y crítica. ¿Cómo? Justamente al utilizar estos entornos digitales para informarse, para dialogar, compartir información que además haya sido verificada y justamente generar esta responsabilidad ante lo que comparto y lo que investigo y lo que digo, comunico. También la ciudadanía digital une derechos y responsabilidades. Ya empezamos a hablar de los derechos digitales, de tener estos derechos que nos ayuden también a minimizar, a reducir esas brechas digitales que también generan desigualdades. Entonces, ser ciudadanos digitales en este contexto significa ejercer derechos en línea y asumir el impacto social y político de lo que se comunica y lo que se comparte. Y es ahí en donde tenemos que ser responsables de estas generaciones de violencias y cómo podemos prevenirlas, cómo podemos primero visibilizarlas y reconocerlas y prevenirlas para hacer un mejor uso de estas plataformas digitales. Y la ciudadanía digital fortalece la democracia, porque ya estamos hablando de una democracia digital. Y si estamos hablando de una democracia digital, automáticamente tenemos que reconocer que entonces tenemos que adquirir ese rol de ciudadanos digitales, pero de manera responsable, crítica, en donde intervenga el diálogo y nos permita enfrentar esa desinformación, pero también promover la inclusión a partir de estas reducciones de brechas y de compartir conocimiento y construir convivencia democrática dentro de estas comunidades digitales, pero llevarlas a lo territorial, que no se quede solamente en lo digital. La que sigue, por favor. En este sentido, también hay que reconocer que la comunicación política es clave. ¿Por qué? Porque somos seres políticos por naturaleza. Somos ese son politicón del que habla Aristóteles y en este sentido comunicamos. Comunicamos para tomar decisiones, comunicamos para ejercer el poder, comunicamos para generar acciones que nos lleven al bien común. Y un concepto que me gusta de comunicación política es el de Walton, que dice es el espacio de intercambio simbólico donde interactúan políticos, medios de comunicación y ciudadanía.
En política, en ciencia política, hablamos de los poderes fácticos. Entonces, prácticamente aquí se están representando los poderes fácticos, en donde al final de cuentas tienen que intercambiar conocimientos, tienen que intercambiar información, saberes, generar opinión pública, tomar decisiones para construir desde el mejor, desde el idealismo, democracias, ¿no? Democracias sólidas que nos ayuden justamente a generar esta situación de ciudadanía. Y prácticamente en esta era de la desinformación, de la complejidad, de la sociedad de la información y del conocimiento, los ciudadanos ciudadanos y ciudadanas tenemos que comprender este nuevo rol que estamos teniendo dentro de este mundo digital y a partir de eso apropiarnos de ese pensamiento responsable y crítico para compartir información, para compartir qué está pasando, para no generar de una nota algo amarillista, algo que pueda además vulnerar otros derechos, ser conscientes de eso, dialogar con respeto, creo que ese es un reto muy importante porque las redes sociales de cierta manera empoderan y muchas veces empoderan no de manera responsable, sino de manera tal que llegan a herir. Y en este sentido, cuando se junta esto, la responsabilidad, tener criterio, tener esa prudencia, ¿no? De compartir información, podemos fortalecer la democracia. Para esto propongo, y se proponen también desde otras miradas, acciones como verificar fuentes antes de compartir información, principalmente como estamos hablando de política, porque todo puede generar muchas crisis. Y también ahí desde el punto de vista de los asesores, desde el punto de vista de los equipos de comunicación, estar atentos a esas crisis. Analizar el lenguaje y la intención de los mensajes, si es para informar, para persuadir, para manipular. Creo que cuando ya llegamos a ese punto de la manipulación tenemos que pensar de manera, hacer ese juicio prudencial, ¿no? De realmente vale la pena compartir esta información, realmente esto está afectando a alguien más. Hay que hacer ese examen que nos permita tomar las mejores decisiones. Denunciar la desinformación y evitar amplificar contenidos engañosos, porque esto nos puede llevar a más violencia. Esta desinformación muchas veces nos lleva a más violencia dentro de las redes sociales, pero también fuera de las redes sociales, en la parte territorial. Y usar las redes como un espacio de deliberación y no de confrontación. Por eso les decía, muchas veces nos pueden empoderar de manera negativa. ¿Por qué no utilizarlas desde este espacio de deliberación, de este espacio de construir, de dialogar, de generar pluralidad? Y que definitivamente, ¿no? Y ya lo han dicho, las redes sociales no fueron hechas para la política. Sin embargo, en este nuevo mundo digital es necesario utilizar las redes sociales como herramientas para comunicar, pero comunicar de manera ética, de manera responsable, justamente para desarrollar mejores comunidades. La que sigue, por favor. Y les decía al principio, no dejar todo en lo digital. Hay que materializarlo, hay que llevarlo a lo presencial, hay que llevarlo a territorio. Trasladar el debate informado a espacios presenciales como a las aulas, que a mí me encanta, ¿no? Estar en la docencia, me encanta, en los foros, comunidades y organizaciones. De hecho, es algo que suma también a esa parte de la conexión como seres humanos. Si bien es cierto, nos ayuda la digitalidad a conectarnos con otras personas de otros lugares, y ejemplo de ellos es este foro. También hay que empezar a hacerlo tal vez en otros espacios formativos, territoriales, presenciales, porque ese trato presencial, humano, no lo
no lo quita la digitalidad. Entonces, fomentar también estos espacios presenciales, territoriales, que además suman la conexión, suman el sentido de comunidad, la identidad de comunidad. Fomentar el diálogo cara a cara, el respeto a la diversidad de opiniones y a la escucha activa. Esto es algo muy fundamental. No podemos comunicar si no sabemos escuchar activamente. Entonces, antes de hacer algo, de decir algo, hay que escuchar. Y eso también nos lo va a llevar, no nada más el entorno digital, sino hay que trasladarnos a ese cara a cara, persona a persona. Entonces, ese es el reto hoy en día, ¿no? Hay que regresar un poquito a back to the basics, a lo básico, de ir casa por casa, persona, la parte territorial que justamente comentaba Facundo. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso genera cercanía. Y convertir la información analizada en propuesta, decisiones y acciones concretas, porque de nada me sirve tener mucha data, tener mucha información dentro de lo digital, si eso no lo voy a materializar en acciones que me permitan impactar en lo social, impactar en el gobierno, impactar en lo comunitario. Entonces, bajar esa información que ya se tiene para generar ese bien común del que se habla en política. La siguiente, por favor. Justamente promover acciones colectivas territoriales basadas en acuerdos construidos digitalmente es ejemplo de impactar, no nada más desde las redes sociales, sino también en territorio. Ver que eso que se está orquestando, que se está planeando, que se está configurando dentro de estos espacios virtuales también pueden ser hechos, pueden ser traducidos a lo territorial. Y muchas veces combinar la parte digital y la parte territorial tiene un impacto más profundo, tiene un impacto que genera esa sensibilidad, pero también demuestra esa acción. La que sigue, por favor. Entonces, para ir concluyendo, ser ciudadanos digitales hoy es pensar con criterio y sentir con responsabilidad, porque y lo han tocado también a lo largo de esta semana de conocimiento de comunicación política, estrategia y marketing. Las personas no nada más somos racionales, nos gana lo emotivo. Y entonces, decía Galeano, ¿no? Galeano, ser seres sentipensantes en el sentido de concientizar esas emociones, hacerlas, hacernos responsables de ella y por lo tanto a partir de esa responsabilidad verificar, compartir y desarrollar esta comunicación política. Solo así, esta área que nos gusta tanto, que es la comunicación política, puede dejar de ser un instrumento de confrontación, que muchas veces así es visto, y más bien convertirse en este puente para el entendimiento, para la convivencia y también para la construcción de diálogo de sociedades más justas, humanas y democráticas. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando información, conocimiento, saberes, propuestas que no deberían de quedarse en el mundo de las ideas, sino tendrían que aterrizarse en lo territorial, en las acciones y en las sociedades. Y bueno, con eso termino. No sé si hay alguna pregunta. Ahí están mis datos para seguir la conversación en estos temas que son muy interesantes, que nos gustan mucho y que estamos y seguimos aquí para impactar de manera positiva en nuestra comunidad. Dicen por ahí en nuestro metro cuadrado y eso es lo que me gusta, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lili, siempre por compartirnos este tipo Ay, de espérame, José investigación. Luis, no te escucho. ¿Ahí me escuchas? No sé si soy yo. A ver, ¿ya? ¿Ahí me escuchas? No, no te ¿No? escucho. Joel, ¿tú nos escuchas? A ver, dame un segundo. Déjame.
A ver, ¿ahora sí me escuchas, Lili? No, sigo sin escucharte, pero no sé si soy yo. A ver, va. ¿Ustedes sí me escuchan? Y te escuchamos bien. ¿Ahí me escuchas? A ver, sí, no sé si no, déjame entrar y salir. Sí. Igual soy yo. Justo algo está pasando con el audio. Al concluir, les comparto ya van varias ocasiones que nos hemos dado cuenta de esto, que de pronto no nos escuchamos entre los que estamos dentro de la transmisión, pero allá afuera quien está en la transmisión sí nos siguen escuchando. Y esto lo sabemos por el equipo de monitoreo que está, justamente Joel, es Ya parte te del escucho. equipo. ¿Listo? Qué Ya. bueno, les decía justo que está ocurriendo esto, no sé por qué. eh, Tú no, de aquel lado ustedes no me escuchan, pero en la transmisión sí se escuchan las dos. Entonces es algo raro ahí lo que, lo La que pasa. tecnología que nos hace malas jugadas. Exacto. Oye, Lee, justamente esta parte te decía, en el que siempre nos compartes, es que de pronto, no sé si te pasa, de pronto para nosotros no es una investigación o no lo queremos ver o titular como investigación. Pero si te pones a pensar toda la estructura que tiene, es una investigación. A mí me pasa de pronto con ciertas cosas que salen en pláticas, ¿no? Así como, sí, esto es porque de acuerdo a esto, la teoría, entonces aplicas el concepto de hipertextualización y se queda la gente, oye, pero es que ¿cómo desarrollas? Y yo, pues esto es fácil, esto se come diario. Y no nos damos cuenta que es parte de una investigación, ¿no? Sí, completamente. Justamente. ¿Cómo es entonces que llegas precisamente a esta parte del tema que hoy nos compartiste? Porque si bien todo el tiempo y desde tiempos ancestrales hemos estado viviendo, la humanidad ha estado viviendo esta desinformación, el día de hoy hablar de fake news, pues no, algunos ya lo ven como el día a día, ¿no? Como tiene una lógica, tiene un contexto, tiene una forma para identificarlo. Pero más allá de eso, como bien lo decías, el llevarlo a las redes sociales, el aplicarlo, el concepto, ya involucra otros factores. ¿Cómo fue que lograste o que te animaste a empezar a identificar todos estos factores de los que nos empezaste a hablar hoy? Mira, la primera es que hace algunos años, a mí me gusta mucho el tema de la democracia. Soy fan del tema de la democracia, yo creo en la democracia, yo sé que de repente la democracia ideal ahí está, ¿no? Y cada uno hace lo que puede por la democracia. Y justamente analizando en los últimos estudios de la democracia, el desencanto de la democracia en muchos países en América Latina, esta parte, como politóloga, la parte de el péndulo, ¿no? De izquierdas, derechas, que ya lo hemos comentado, yo soy de la idea que ya no tendrían que hablarse de izquierdas y derechas, pero pues se sigue hablando, no sé si por normativa, por costumbre, no lo sé, me empiezo a dar cuenta que parte de ese desencanto, observo en la dinámica, es esa desinformación que baja hacia la ciudadanía y que además hoy en día con las redes sociales, si bien es cierto, ya lo dices, siempre ha habido desinformación, siempre ha habido manipulación, siempre ha habido fake news. El tema es que las redes sociales, todo este mundo digital, hacen que esas noticias falsas vuelen, incendien el espectro, ¿no? Entonces, no nos da tiempo ni siquiera, y ahí viene la parte importante de los equipos de comunicación política, de siempre estar al pendiente de las notas, ¿no? Porque no sabes en un minuto, que es lo que veíamos que pasa en un minuto puedes acabar con la reputación de alguien, o en menos de un minuto. Entonces, y eso puede ser a raíz de una noticia que no ha sido verificada, de una noticia que simplemente se dijo, o como pasa muchas veces en el mundo económico, las noticias que generan incertidumbre, pues entonces ahí viene, ¿no? El incendio y ahora tenemos que apagar. ¿Qué pasa? Muchas veces eh, por el enojo, por el desencanto, pues viene esta desinformación
Y pues como no podemos vivir ahora sin redes sociales, todos nos lo creemos. Todos nos lo creemos y además algo muy importante, y por eso les compartía la estadística, el 62% de los influencers, de esas personas que tienen impacto en la sociedad, no verifica las noticias. Y entonces yo me he encontrado también desde la academia personas que aseguran con mucha certeza que es verdad esa información y no consultan, no contrastan, y entonces ahí estamos empezando mal. Y si lo veo desde la educación, desde la academia, y en esos espacios pues pequeños puedo hacer correcciones, eso puede replicarse a los millones de personas que estamos en el mundo. Entonces, sí es una problemática que tenemos, es una problemática que desestabiliza democracias, es una problemática que nos lleva a una mala toma de decisiones, que nos lleva a generar más violencia, y visibilizarlo es parte importante, creo, en nuestro deber como comunicadores, como politólogos, como personas que nos interesa la política. Entonces, hablar de ello es importantísimo. Ay, tu micro. Gracias. Justo ahorita que abordas este tema de las democracias, bueno, lo vemos, ¿no? El tema de hace unos días de María Corina Machado, Sí. y podemos, o sea, Venezuela tiene mucho para hablar, ¿no? De política, pero si solamente nos enfocamos a María Corina Machado y la estrategia, porque fue considerada ya una estrategia para sacarla de Venezuela, ¿cómo es Y toda una posible? película. Sí, ¿cómo es posible que a un régimen dictatorial que tiene controlado que las fronteras, cómo es posible que se les escapó alguien de suma importancia, ¿no? O sea, por Claro. más que podamos, que queramos hablar de, pues, que es una dictadura, que es izquierdista, que lo que quieras, en temas de seguridad, ¿no? O sea, deja entrever ya muchísimo, por supuesto que deja un panorama muy amplio, ¿no? Para, pues, para ver o analizar las cuestiones sociales, las cuestiones de gobierno, pero también para analizar lo que está ocurriendo dentro de ese gobierno, ¿no? Claro, Y y cómo están manejando el discurso y la narrativa a partir de una desinformación. Yo estaba escuchando ayer algunas declaraciones del presidente y dices, no, o sea, y ahí viene la parte de no comunicar con responsabilidad. Oye, pero además en las declaraciones se ve que los agarran sorprendidos, ¿no? Ah, Cuando claro, les dio tiempo para que pudieran crear una narrativa, pudieran declarar la guerra si quisieran, pero no supieron por dónde. O sea, te digo, da mucho para analizar tan solo la situación, ¿no? muchísimo, muchísimo. Además, el discurso de ella, dicho por su hija, todo el acontecimiento cuando llega a Oslo, o sea, y ahí vemos justamente la parte de comunicación política digital, cómo todo en los últimos meses se ha generado a través de lo digital y hoy ya lo vemos materializado en Oslo. Ujú. Sí, o sea, todo eso que movió, empezó por lo digital, movió masas, o sea, regresó a tierra, movió aire y luego regresa nuevamente a la parte digital. Y no, o sea, es un boom. Yo creo que deberíamos organizar un panel, Un Lili. caso de estudios, sí, Sí, oye, sí. sí, sí, Así es sí. como luego salen los foros que tenemos, ¿eh? O sea, con ese Sí, tipo de... aquí, sí. Exacto. Pues Lili, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por sumarte a esta cuarta semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de entregarte este reconocimiento que otorga Crubas Comunicación, Hagamos Comunicación y al INCOP, a la maestra Marta Liliana del Valle Franco, tras haber participado como conferencista en la cuarta CICEMAP, que se realizó del 8 al 12 de diciembre, y lo firma el maestro Francesco Ecart, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores y Consultores Políticos, y lo firma tu servidor José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. En unos minutos más, Joel te lo hará llegar, Lili. Muchas gracias y muchas gracias a toda la audiencia y cualquier cosa, ya sabes que nos encanta, me encanta participar en estos foros. Así es. Gracias, Lili. Te mando un fuerte abrazo y espero vernos
No te prometo que en lo que resta del año, pero sí el próximo Pronto, año. pronto. Así es. Me Que organizo tengas para ir a bonitas Ciudad fiestas. de México. Claro que sí, Cuídate. cuídate. Bye. Y vamos con el siguiente conferencista que es, hacemos conexión hasta, ay Dios, se me olvidó. Ahorita les comento de dónde.